Hoy vamos a hablar del fondo o suelo del acuario, lo que en acuariofilia llamamos el sustrato. ¿Qué tipos existen? ¿Cuánta cantidad necesito? ¿Cuál es el mejor? En este vídeo te lo explico. El sustrato no es únicamente un elemento decorativo, es donde se plantan las plantas, donde echan raíces y viven. También viven muchísimas especies de bacterias beneficiosas para nuestro acuario. Incluso muchas especies de peces de fondo están constantemente removiendo este sustrato en busca de comida, por lo cual el sustrato es un elemento muy importante para nuestros acuarios y existen hasta 3 tipos. Por un lado, arenas o gravas inertes, también llamadas o conocidas como arenas cosméticas. Estas dan un efecto muy natural en nuestros acuarios, pero no aportan ningún tipo de nutrientes ni de abono para las plantas. Este tipo de arena o de grava inerte únicamente te la recomiendo si tienes plantas tipo anubias, bucefalandras, helechos de Java o musgos, ya que son plantas que no se entierran en el sustrato. Hay acuaristas que mantienen acuarios plantados únicamente con arena, pero son muchas las variables para que esto funcione. Condiciones de luz, agua, plantas específicas. Desde luego, si estás empezando en este hobby, no sería la mejor opción. Por otro lado, ya tenemos los sustratos nutritivos. Estos ya están fabricados con abono para que nuestras plantas ya obtengan los nutrientes necesarios para crecer. Es recomendable utilizarlo únicamente si en el acuario va a haber muchas plantas, vamos a tener una buena iluminación y CO2, es decir, un acuario de altos requerimientos. Estos sustratos normalmente están fabricados con arcilla, así que por lo general a partir de un año y medio empiezan a deshacerse y se quedan así como un poquito de barro. Y ahora seguro que quieres hacerme la siguiente pregunta. Raúl, si la arena no sirve para plantas y el sustrato nutritivo es únicamente para plantas de altos requerimientos, ¿qué pongo si yo quiero un acuario de bajos o medios requerimientos? Bueno, aquí entra en juego la tercera opción y es la combinación de las últimas dos. Tenemos el sustrato nutritivo y encima una capa de arena o de grava. De hecho, existen fabricantes que ya fabrican sustratos nutritivos para esta opción, para ponerlos debajo de la arena o de la grava, como por ejemplo el JBL Aquabasis. Básicamente podemos aprovechar todo el potencial del sustrato nutritivo, pero sellándolo con arena o grava no se liberará en la columna de agua y van a ser las plantas mediante las raíces las que van a aprovechar todos estos nutrientes. Si las tareas de mantenimiento se realizan bien tal y como te voy a enseñar en un próximo vídeo, no te preocupes que estos dos tipos de sustratos no se van a mezclar y no vas a tener problemas. Para mí, sin ninguna duda, la mejor opción, tanto para acuarios de bajos o medios requerimientos, tanto si es tu primera vez con acuarios plantados, yo lo llevo utilizando en mis acuarios desde hace varios años y sin ninguna duda es la opción que recomiendo. Es muy sencillo, básicamente se coloca una pequeña base de sustrato nutritivo de Aquabasis, 1-2 centímetros es suficiente, y luego encima de este sustrato nutritivo se coloca arena o grava, otros 2-3 centímetros para sellar ese sustrato nutritivo y que no se libere y no se mezcle en columna de agua. Básicamente luego colocamos las plantas se enraizan, absorben los nutrientes de ese sustrato nutritivo y tener un acuario plantado, fácil, verde y bonito se hace muy sencillo. Como digo, yo lo llevo utilizando años en mis acuarios. Vamos a verlo con ejemplos reales. Empezamos por el acuario de 45 litros. Este es un proyecto dedicado a las gambitas, es un gambario. Es un proyecto que lleva montado ya 3 años aplicando esta técnica que os he comentado. En la base tiene una capita de 1-2 centímetros de Aquabasis y luego encima una capita de arena para sellar. Y como podéis ver, la parte trasera, la ambulia, está espectacular, creciendo incluso hasta tocar la superficie del agua. Siguiente ejemplo, acuario de 64 litros. Aquí ya se puede ver que el tipo de montaje es diferente, con lo cual la técnica aplicada es más o menos la misma, pero con una variante. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene un par de rocas, alguna madera y todas las plantas están encima de estas rocas y de esta madera. Las plantas son bucefalandras, son plantas que no necesitan de sustrato nutritivo. De hecho, no necesitan ni arena, ya que son plantas que se atan directamente encima de las rocas o de la madera, con lo cual toda esta zona de aquí nos la podemos ahorrar y no hace falta que tengamos ni Aquabasis ni arena. La técnica aplicada en este acuario es en la parte delantera. Sí que es cierto que hemos puesto una capita de 1 centímetro de Aquabasis por si en algún momento queremos poner plantas de tallo donde sí van a necesitar este sustrato nutritivo, y luego encima para sellar esa capa de 2-3 centímetros de arena o de grava cosmética. Último ejemplo, acuario de 80 litros. Aquí se puede ver cómo el montaje únicamente tiene plantas en la parte trasera
y alguna en la parte izquierda, así que en la parte delantera no se ha puesto ningún tipo de sustrato nutritivo, únicamente se ha colocado arena y de hecho se puede ver como únicamente hay como 1 centímetro de arena. Aquí no hay plantas ni va a haber plantas en un futuro. Sin embargo, en la parte trasera, incluso para dar altura, ahí se puede ver más o menos, sí que se ha utilizado sustrato nutritivo. Este ya no es Aquabasis, este ya es sustrato nutritivo como tal, de ahí ese color negro, y únicamente se ha colocado en zonas donde iban a ver las plantas, luego encima una capita de arena para sellar y ya está, así tendríamos el montaje. Quiero aprovechar para dar algunas recomendaciones sobre los sustratos y las arenas. La primera, la más importante, olvídate de las arenas o de las gravas pintadas, las que no son naturales. Ya sé que son muy vistosas y que piensas que van a quedar muy bien en tu acuario, pero esa grava de colores pintada, y remarco, pintada, no es para nada natural y puede llegar a soltar sustancias tóxicas como la pintura a nuestro acuario. Los acuarios no son un juguete y en la naturaleza no existen ríos con los sustratos rosas o azules. Por un lado, si eliges únicamente arena, te recomiendo que sea de granulometría de como mínimo 0,8 o de 1 milímetro, es estéticamente la más bonita, la más natural y sobre todo las raíces de las plantas pueden desarrollarse fácilmente. No te preocupes, el fabricante indica esta granulometría en la propia etiqueta de la bolsa. Si por ejemplo utilizamos arenas más finas por debajo de esos 0,8 milímetros que te he comentado, tienen grandes desventajas. Por ejemplo, tienden a apelmazarse, las raíces de las plantas se pueden asfixiar, pueden morir. Además, se pueden crear bolsas de gases peligrosos para la vida del acuario. Incluso otro inconveniente es que a la hora de sifonar es mucho más difícil, ya que cualquier sifonador se va a llevar la arena muy fácilmente al cubo. Estas arenas tan finitas únicamente te las recomiendo para rellenar o para crear detalles en zonas específicas del acuario, para darle ese toque más natural. Por otro lado, si eliges grava, te recomiendo que tenga una granulometría entre 2 y 3 milímetros, máximo 4 o 5 milímetros. Se ve mucho más estética, mucho más natural, es suficiente para que las raíces de las plantas crezcan. Gravas más grandes, sobre todo en acuarios pequeños, son visualmente muy desproporcionadas y hacen que visualmente el acuario se vea más pequeño. Y además es posible que las plantas no acaben de sujetarse correctamente en esta grava, o incluso con grava tan grande hay mucho espacio entre cada una de las piedrecitas y si utilizamos el método del Aquabasis o el sustrato nutritivo es más fácil que se mezclen, es más fácil que se liberen en columna de agua. Un par de recomendaciones más. La primera es lavar muy bien el sustrato o la arena, ya que durante el proceso de fabricación, durante el transporte, van a soltar muchísimo polvo. Sé que es una tarea pesada, pero hay que realizarlo para evitar futuros problemas en los montajes, ya que si no limpiamos o no lavamos la arena o la grava, cuando llenemos el acuario va a estar completamente turbio y eso cuesta muchísimo de quitar. Luego también sustratos nutritivos, normalmente hemos dicho que están hechos de arcilla, sueltan muchísimo polvo, pero estos no se pueden lavar tal y como indican en los fabricantes, ya que le estaríamos quitando parte de esos nutrientes y además, al estar hechos de arcilla, siempre van a soltar polvo, ya que en contacto unos con otros se van a ir deshaciendo. Así que sustratos nutritivos nunca se lavan, arenas o gravas sí. Ahora ya conoces los diferentes tipos de sustrato que hay, cuáles son los mejores y algunas recomendaciones, pero me gustaría darte una advertencia final. Las arenas, las gravas o incluso los sustratos nutritivos nos pueden modificar los valores del agua de nuestro acuario. Esto lo veremos en un próximo vídeo, pero que sepas que la arena, las gravas y tal afectan. Por ejemplo, las arenas o las gravas pueden subirnos el pH o la dureza, el GH. Algunas más que otras, por suerte, también existen más o menos neutras. Por otro lado tenemos el sustrato nutritivo, que es justamente lo contrario. Absorbe diferentes elementos del acuario y nos baja el pH, nos baja esa dureza. Este efecto, el del sustrato nutritivo, no es para siempre, puede durar 6 meses, puede durar un año y medio, dependiendo de qué tan dura sea el agua de inicio en nuestro acuario. En el canal hemos ido analizando diferentes tipos de arena o de gravas, te dejo por aquí una lista de reproducción para que conozcas las más comunes y cuáles son sus características. Y ahora la gran pregunta, ¿qué cantidad de sustrato necesito para montar mi acuario? Depende de varios factores como el tamaño de la urna, el grosor del sustrato o el tipo de montaje, pero mediante una fórmula que ahora te voy a enseñar es posible averiguarlo. Primero, mide el tamaño del acuario en centímetros, largo por ancho. Luego decide el grosor del sustrato que vas a tener, por ejemplo, 5 centímetros para plantas, para un acuario con plantas está bien, o 1 o 2 centímetros para un acuario sin plantas.
Ahora, la siguiente fórmula calcula largo por ancho por grosor es igual al volumen de sustrato que necesitas. Esto lo tenemos que convertir a litros, por lo tanto lo dividimos entre 1000. Por ejemplo, en este acuario es un acuario de 50 por 30 centímetros y más o menos quiero ponerle unos 4 centímetros de sustrato. Aplicando la fórmula me sale que aproximadamente voy a necesitar 6 litros de arena. Ajusta esta cantidad según tus necesidades o las características de tu montaje. Es posible que estés viendo este vídeo pero ya tengas tu acuario plantado sin sustrato nutritivo. En este caso no te preocupes, que sepas que existen unas pastillas de abono específicas para este tipo de situaciones. Básicamente se coloca esta pastilla de abono cerca de las raíces de las plantas y les proporcionamos así algunos nutrientes, pero esto no es para siempre, no es como un sustrato nutritivo. Entonces, según el fabricante, según la marca de estas pastillas, vamos a tener que ir renovándolas, algunas cada 3, algunas cada 6 meses, es la parte negativa, pero bueno, que sepas que existen. Espero que este vídeo te haya gustado, si es así, dale un like, apoya al canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.